Candidato Anaya. Hay una cosa que es peor que los engaños, y es la hipocresía. Van 2 veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano, y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es Riquín, Canallín, Riquín Canallín. En septiembre de 2018, Macario Schettino, un conocido articulista del periódico El Financiero, publicó una columna donde mencionaba que en un foro organizado por El Financiero, él afirmó que el partido Morena no era un partido político, sino un zoológico. La verdad es que se tomó bastante mal el comentario porque se ofendieron y pensaron que les decía animales, pero no. Él lo enfocaba la cuestión del zoológico como un lugar donde hay animales, valga la redundancia, de distintas especies. Y no hay una sola clase o especie de animal. Y eso es precisamente lo que ocurre en el partido Morena. No es un partido uniforme. Hay grupos que incluso llegan a confrontarse entre ellos, y es a continuación de lo que les voy a platicar. A finales de 2017, el historiador Enrique Krause presentó su libro México, Biografía del Poder, como versión definitiva revisada por él, y la cual aglutina los libros Biografía del Poder, Siglo de Caudillos y La Presidencia Imperial. Es en específico a la presidencia imperial a la que debo referirme, puesto que es ahí donde el historiador desmenuza, en mi opinión de forma brillante, lo que es el presidencialismo mexicano, sus actores y sus consecuencias. No es el único libro que yo recomendaría para entender el sistema presidencialista mexicano, pero me parece que es de los más completos y de los que están al alcance, donde tú puedes darte cuenta cómo a partir de Zedillo, y ya no digamos con Vicente Fox, la institución presidencial, que en este país es casi sagrada, empezó a decaer. Todavía Calderón y Peña pudieron mantenerla a flote durante algún tiempo, pero definitivamente el derrumbe que estamos atestiguando hoy día con el presidente López Obrador es brutal. La institución presidencial hoy día simplemente ya no existe. México nunca ha sido un país que elija a sus presidentes. Regularmente los valida mediante su voto, pero no los elige. Los eligen otros personajes que ahora se encuentran, en cierto sentido, con libertad de maniobra. Poderes económicos, empresariales, políticos, académicos. Porque no tenemos un presidente fuerte, porque no tenemos un presidente sólido. El último presidente que realmente representó y mantuvo la investidura en un alto nivel fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué es presidencialista nuestro sistema político? Pues es evidente. Este país requiere un árbitro ante quienes los demás poderes involucrados se aglutinen y él, como factor de decisión, diga: tú sí, tú no, hoy te toca a ti, esto sí te doy, esto no, esto espérame tantito, más adelante lo platicamos. Por eso es que la clase política, la clase empresarial siempre son los mismos. Observen las fotos, observen las imágenes. Los mismos personajes que vemos hoy con el presidente son los mismos personajes que estuvieron con expresidentes en el pasado, las mismas figuras empresariales, porque el juego político en México es así. Pero ahora mismo, parte de la crisis que observamos es esa. Al no tener un presidente fuerte, o mejor dicho, al no tener un presidente, los poderes se mueven independientemente de él. Por eso vemos que las asociaciones empresariales, pues digamos que lo desafían, los gobernadores se agrupan entre ellos, a Peña no se le juzga,
Calderón solamente se le menciona. Luis Videgaray sigue feliz en el MIT dando clases y vemos a Salinas Pliego muy junto al presidente, ¿no? Cada quien está agarrando agua para su molino con el consiguiente caos que esto trae consigo. Y bueno, ¿por qué digo que no tenemos gobierno, no tenemos presidente? Pues es evidente, ¿no? Tenemos una pandemia absolutamente descontrolada, con números creciendo, tanto en infectados como en fallecidos, sin ver que se aplane la famosa curva, desde hace cuánto nos dicen, y no se aplana, con una economía prácticamente destruida, donde ya se pronostica una caída de 2 dígitos para 2020 en el Producto Interno Bruto, con un gobierno que no apoya a las empresas, no solamente no condonándoles o difiriéndoles impuestos, sino tampoco en los trámites para crear nuevas fuentes de trabajo, con un total apoyo a una empresa que ha demostrado que quizás algún tiempo fue un pilar de este país, pero ya no lo es más, como Pemex, solamente pierde dinero. Obviamente las personas con recursos pues se van. Digo, cualquiera en su sano juicio haría algo así, si es que los tuviera, incluso yo. Y vamos, donde ya resulta más que evidente que el gobierno está quebrado, y tan se ve que está quebrado, que ya le pide hacer esfuerzos a sus propios empleados, ¿no? No solamente corrió muchísimo, sino que ahora les mide el agua, cuando cargan el celular, la electricidad, el agua que toman, la electricidad que usan, les pide que no usen computadoras, y además les pide una donación del 25% de su sueldo a los altos mandos, donde, como pueden ustedes ver en este oficio, se habla de que es voluntaria, pero vamos, todos sabemos que es voluntariamente a fuerzas, ¿no? Y con esto llego yo al punto medular de este video, donde les voy a explicar cuál es la estrategia de Morena y por qué está pasando esto. El Foro de Sao Paulo es un foro de partidos políticos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde reformistas hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria, que fue fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en Sao Paulo en 1990, por Lula da Silva, obviamente. De acuerdo con sus fundadores, el foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del muro de Berlín, con el objetivo de combatir las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe. Básicamente es un club de izquierdistas que quiere entronar el neoliberalismo. Ya, pronto. En México, la difusión y el apoyo que recibe el Foro de Sao Paulo viene por parte de Morena, del partido del gobierno. Y aquí es donde entra el comentario inicial en este video respecto a que ese partido es un zoológico. Y yo me gusta la comparación con el PRI. Si recuerdan, el PRI era un partido totalmente disciplinado. No es porque no hubiera gente que pensara diferente, pero cuando tenían desacuerdos los gestionaban muy bien, se disciplinaban y se alineaban en una sola línea. Valga la redundancia. En este caso no. Morena es un zoológico, retomando la frase del profesor Esquetino, donde no todos son bolivarianos, pero los que lo son feroces y son los que, en mi opinión, tienen bajo su control al habitante del Palacio Nacional. Ahora mismo les voy a platicar quién es quién dentro de ese partido en cuanto a figuras prominentes y en dónde se están moviendo cada uno de ellos, para que los conozcan. Porque al final, lo reitero, dentro de Morena no todos son bolivarianos. Vamos a empezar con el grupo de los académicos, que dentro del partido Morena está conformado por personas provenientes de la academia, como por ejemplo Gerardo Esquivel, hoy día subgobernador del Banco de México, doctor en economía por Harvard, toda la vida dando clases en el Colmex, de donde es egresado. Su esposa, Graciela Márquez Colín, también con estudios de posgrado en el extranjero, actualmente trabaja como secretaria de Economía. O la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, doctora y con becas para doctorado en el extranjero. Jonathan Heath, doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, subgobernador del Banco de México. Genaro Lozano, académico, activista social, con un programa en Foro TV que se llama Sin Filtro.
o Arturo Herrera, secretario de Hacienda, con estudios de doctorado también en el extranjero, o nuestro, ya no sé cómo llamarlo, subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Omito más comentarios por el pésimo manejo que ha tenido de la pandemia. Ahora bien, el grupo de los priistas dentro de Morena. Este es un grupo que está en choque con los bolivarianos, dado que aunque tienen la misma intención, que es regresar a México a los años 70 u 80 y restaurar el régimen priista, las maneras y los fines últimos son los que chocan entre ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Manuel Bartlett, un priista de toda la vida, conocedor de las profundidades del sistema político mexicano, que hoy trabaja como director del CFE. También tenemos a Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores. Ella tiene historia dentro de la llamada izquierda mexicana, y su mano derecha de toda la vida ha sido Mario Delgado, quien ahora es el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. Pero, por ejemplo, Ricardo Monreal, que es todo un animal político priista de toda la vida y conocedor como pocos de lo que son las relaciones de poder dentro de la élite gobernante. Y sí, aunque se sorprendan, Felipe Calderón, él tiene raíces autoritarias, quisiera volver a gozar las mieles del poder y por eso está fundando su partido México Libre. No es muy distinto de aquellos a quienes combate, no se vayan a engañar. Como ya les comenté, lo que ellos persiguen es la restauración del régimen priista, pero siendo institucionales. Ellos no buscan la destrucción, sino más bien, pues sí, la transformación, que en mi palabra son el retroceso, es el retroceso. Ellos lo que buscan es regresar a México en el tiempo, los 70s, los 80s. Lo que ellos me parece que no ven es que los mexicanos que vivimos hoy, ya no somos los mexicanos de los 70s ni de los 80s. Los bolivarianos son el segundo grupo en importancia dentro de Morena. La aspiración de ellos es convertir a México en un estado como Venezuela o como Cuba. Ellos siempre lo niegan, pero las políticas que aplican y la forma de conducirse de cada uno de ellos hacia allá apuntan. Aquí tenemos para empezar a Héctor Díaz Polanco. Él no es mexicano, es dominicano de nacimiento, pero ha radicado muchos años en México. Se dedica a estudiar a los pueblos indígenas, de grandes raíces e ideas izquierdistas. Gerardo Fernández Noroña, sociólogo por la UNAM, de larga data en la izquierda, muy conflictivo. Incluso se ha peleado con gente de su propio partido, imagínense. Jacob Polewski, ex líder del partido Morena, ama profundamente Cuba y Venezuela, son su máximo. Poco que decir de ella. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, izquierdista de toda la vida, miembro de una familia de caciques de ese estado. Después viene Rocío Nale, quien odia las empresas energéticas extranjeras y se ha encargado de detener y entorpecer la reforma energética. Todo en favor de Pemex, con el consecuente desastre que ha ocasionado en el sector energético de este país. Citlali Hernández, senadora por la Ciudad de México por el partido Morena, proveniente de la delegación Iztapalapa. Martí Batres, perredista, militante de la izquierda de toda la vida, miembro del movimiento del 89 en la UNAM, el que tuvo a la UNAM en paro. Jesús Ramírez Cuevas, coordinación de comunicación social, es el vocero básicamente del presidente. Gibran Ramírez Reyes, este joven tiene doctorado en ciencias políticas por la UNAM, habla muy bonito y bueno, en un país de mucho analfabeto, pues escuchar a un cuate hablar así crees que está hablando Dios, pero pues no, la verdad es que no es el caso. Alfonso Ramírez Cuellar fue un militante del Barzón. También estuvo involucrado con la Liga 23 de septiembre. Muchos de ustedes que son muy jóvenes no la ubican, pero en los 70s esa liga era un grupo terrorista clandestino. Se les responsabiliza, entre otros ataques, del asesinato de Eugenio Garza Sada, el patriarca del Grupo Monterrey, del TEC de Monterrey y de toda la dinastía empresarial de esa ciudad norteña. En el 72, me parece, 73, no recuerdo bien el año, se les ocurrió secuestrar a Eugenio Garza Sada. El señor no se dejó y lo asesinaron. Así de simple. Y de ahí se les persiguió. Tuvo una relación personal con la hoy no primera dama y de hecho él fue quien la presentó con el actual presidente en el año 2002, con quien después Beatriz Gutiérrez Müller se casaría. Ella es una bolivariana recalcitrante, odia el neoliberalismo, el capitalismo. Para ella es la raíz de todos los males y quisiera destruirlo.
Y bueno, si se ponen a pensar que la máxima o una de las máximas bolivarianas habita en la cama del presidente, pues ya se pueden imaginar lo que está pasando ahí. De hecho, se dice que fueron los bolivarianos los que indujeron al presidente a elegir Palacio Nacional para vivir y no Los Pinos. Y si observamos un poco, el presidente en Palacio Nacional está rodeado por puro bolivariano. No tiene otro grupo que esté junto a él y hay quien piensa que por eso se le manipula. Habrá que observar. Dentro de la corriente de Morena está también, de bolivariana, también está Irma Heréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, y John Ackerman, académico y consejero de Morena. Ahora mismo está en plena batalla este señor, que ni siquiera es mexicano, él es de los Estados Unidos de nacionalidad, porque no le permitieron meter a sus recomendados para ser candidatos a consejeros del INE. Es claro que Morena se quiere robar el Instituto Nacional Electoral para poder manipular las elecciones. Y eso es algo que a este señor le ha molestado sobremanera. A continuación les presento una participación de John Ackerman dentro del noticiero ruso RT. Séptimo, los logros de la revolución bolivariana son espectaculares. Se redujo la pobreza a la mitad. Se duplicaron la cantidad de centros de salud. Se construyeron millones de viviendas de interés social. Se crearon 42 nuevas universidades y se eliminó el analfabetismo. Octavo, la crisis económica hoy en Venezuela se debe al cerco económico, financiero y diplomático impuesto por Washington. Today we are announcing additional sanctions against the repressive regime. En coordinación con los oligarcas nacionales y los intereses financieros internacionales. No es Maduro, sino quienes lo quieren derrocar, quienes estrangulan de hambre al pueblo venezolano. En Venezuela se juega el futuro y la dignidad de toda América Latina. ¿Permitiremos que se imponga un dictador títere desde Washington en Caracas? ¿O defenderemos la soberanía popular y la soberanía nacional de los pueblos del sur? Si permitimos que hoy caiga la democracia venezolana, después vendrán por los demás. Bueno, pues después de haber escuchado esta eminencia dándonos tanta luz, les voy a platicar de los propagandistas bolivarianos. Todo movimiento popular requiere propagandistas, gente que se infiltre, gente que se meta y que empiece a lavar el cerebro de las mentes más débiles. Uno de ellos es Catuar Conada. Este cuate no es mexicano, es español, pero trabaja y está muy metido como asesor con Morena. Incluso tiene participación en los llamados comités de la Cuarta Transformación. Aquí lo podemos ver saludando muy amablemente a su gran amigo Nicolás Maduro. Se ve que se quieren, aquí con la lideresa de Morena, o la ex lideresa de Morena, aquí con Rafael Correa, el presidente de Ecuador, y aquí toma foto y está con la senadora Citlali, con Tatiana Cloutier, en fin, grandes figuras. Otro propagandista y español vividor es Abraham Mendieta, muy afín a Manuel Bartlett, pero también a la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero. Aquí los pueden ver tomarse fotos alegremente. Tiene una columna en Milenio y a veces sale a cuadro en la televisión. Luego viene Estefanía Veloz. Esta chica tiene un programa en el 11 que se llama De Buena Fe, donde sale con el otro propagandista bolivariano de Gibran Ramírez. Aquí los pueden ver en la foto. También participa en el programa Sin Filtro con Genaro Lozano. Es un panel de gente joven donde dan ideas modernas y muy innovadoras respecto a la política. Ajá. Y ya por último les voy a hablar de Andrea Chávez. Andrea Chávez es una mujer de Ciudad Juárez. Es asesora de la senadora Citlali Ramírez en el Senado de la República. En esta imagen podemos verla en un comité de defensa de la Cuarta Transformación junto con Abraham Mendieta arengando a las personas. Y en la imagen siguiente la podemos ver para un promocional que se tomó, dado que es feminista, abortista y todo lo que termine en ista. Y ahí lo dejamos. Bueno, y finalmente, antes de cerrar este video, quiero mostrarles algunos testimonios. Voy a iniciar con la participación en una mañanera en febrero de 2020 del presidente y de López-Gatell, donde se les cuestionó respecto al nuevo virus en ese entonces llamado COVID-19. ¿Corre, cámara? Nueva cuenta
si sigue siendo inminente la llegada del nuevo coronavirus a México. Sí. No sé si el subsecretario o el secretario me pueden... Ahora se los van a explicar. Nada más decirles que no tenemos casos, que afortunadamente no ha habido estos casos, que estamos actuando con mucha responsabilidad, que no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno. ¿Se acuerda que nos pusieron a todos, que no podíamos hablar y bueno, eso no, y afortunadamente, repito, pues no tenemos problema y la fortaleza del virus o lo peligroso que es, está demostrado que no va acorde con todo lo que se ha manejado mundialmente. Esto es importante también. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, el coronavirus nuevo 2019, como lo hemos dicho desde el inicio y sigue siendo vigente esta realidad, se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a baja gravedad. Es más leve que la influenza estacional. Seguimos en la temporada de influenza, se va a acabar en el hemisferio norte hasta marzo o abril, y el coronavirus nuevo ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente, pero la proporción de graves, la proporción de muertes son semejantes o incluso menores a la influenza. No se necesitan hospitales especializados. Lo que está haciendo porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. Y bueno, ya con eso cierro este video. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de mirarlo completo. Estuvo muy largo esta vez, pero había muchos temas y créanme, traté de hacerlo lo más breve posible. Por favor, díganme si quieren que toque algún otro tema, algo que les interese, algo que quieran saber. Déjenme sus comentarios, como les digo, los leo todos, los veo todos. Y todos ustedes para mí son importantes. Una disculpa por haber tardado tanto en volver a hacer otro video. Y la promesa de que de hoy en adelante voy a hacer videos más frecuentemente. Cuídense mucho, por favor. El coronavirus está desatado. Y cuiden mucho a los suyos. Un fuerte abrazo. Y si puedes, quédate en casa. Chao, chao.